Esta es una producción de Grupo Fórmula. A ver, se dio a conocer la última encuesta de desocupación en México. Nacional de Ocupación y Empleo. De ocupación y empleo. Yo siempre digo desocupación porque siempre estoy pensando en la economía informal, ¿no? Pero en fin, la encuesta nacional de ocupación y empleo, porque hay que diferenciar. Empleo es cuando estás contratado por una empresa y esta empresa pues te da un sueldo, te da, si no todas, casi todas las prestaciones que mereces, el Infonavit, el Seguro Social, pensión, etcétera, etcétera. Y el ocupado es quien trabaja y también puede estar contratado por alguien, pero no le dan nada. O trabaja por su cuenta o no le dan nada de lo que justamente le correspondería que dice la ley. Y en este país todavía el 55% es gente ocupada y el 45% es gente empleada. Sin embargo, la tasa bajó al 2.7. Le ganamos, ¿a quién? Hasta Dinamarca ya le ganamos. Digo, ¿qué es? Mendigos daneses no pueden con nosotros. Por eso vamos a tener un mejor sistema de salud que ellos en diciembre. Acuérdense. No te rías. ¿Por qué te ríes? Estoy siendo serio. Se ríe Marco. Pues no sé por qué. Para mí, de todos los indicadores o tableros de indicadores, el más interesante es el del mercado laboral. Quiero decir, de los económicos. Cuando pensamos en PIB, en exportaciones, sí, está en la realidad de los inversiones, mexicanos, ¿no? Podemos decir, esto habla de una parte de México, pero no. La fotografía del mercado laboral, no sé, ahí estamos todos. Estamos como patrones, como empleados, estamos en alguna de las categorías y van algunos datos rápidos. En México, solo 4% de la población que trabaja gana más de 3 salarios mínimos. Repito, 4% gana más de 3 salarios mínimos, o dicho de otra manera, 96% de las personas que trabajan ganan 3 salarios mínimos o menos. Y la mayoría ganan entre 1 y 2. Y hay una categoría que cuando la primera vez hace algunos años que vi el dato dije, tiene que estar mal. 7% de la gente que trabaja sin ingreso, sí, a cambio de cero. Si lo queremos poner en la balanza, hay más personas que trabajan gratis que personas que trabajan ganando más de 3 salarios mínimos. Es parte de la realidad, ¿no? Esa es la realidad del mercado laboral en México. Pero eso no lo mencionan los gobernantes. Siempre dicen, bajamos al 2.7, vamos requete bien y tantos en el Seguro Social. Y luego, hay un indicador que cada vez es más importante, y cuando digo cada vez es más importante, cada vez le dan más peso los analistas, y es el de empleo en condiciones críticas. ¿Qué quiere decir eso? Personas que trabajan menos de 35 horas a la semana, estando en disponibilidad de trabajar más, personas que trabajan hasta 35 horas, pero ganan más de 35, trabajan más de 35 horas, pero ganan menos de un salario mínimo. Correcto. Y personas que trabajan más de 48 horas a la semana y no superan la barrera de los 2 salarios mínimos. ¿Y qué porcentaje? 17% de la población. Estos números son muy importantes. ¿Tú te acuerdas cuando Donald Trump era candidato? Y Obama presumía que el empleo que iban muy bien. Y en Estados Unidos también mide el empleo bajo estos criterios, los que no pueden trabajar tanto tiempo, los que ganan menos de lo que deberían. Y Donald Trump, muy inteligentemente en esa época, decía, está mal el dato. Obama no está considerando los que no ganan dinero, no está considerando. Y me extraña que hasta el momento tú lo traigas y ningún político de alto nivel de la oposición se le haya ocurrido ir en contra del famoso argumento del 2.7 para decir, señor presidente, pero no hay imaginación en la oposición. A ver, luego tienes, hablando de cifras de Estados Unidos, hay un dato que es súper relevante que produce Estados Unidos y México no. Es cuántos de los trabajadores tienen chamba en el gobierno. Lo que Estados Unidos mide con el empleo y tiene que ver con políticas de la Reserva Federal es cómo está funcionando el mercado laboral y no cuánta gente está trabajando para el gobierno. Sí, porque hay el ejército, millones que están en las Fuerzas Armadas, no las puedes considerar. Entonces, desagregar los que trabajan en el gobierno sería un ejercicio interesante, por ejemplo, en regiones donde
no sé, Oaxaca, Chiapas, donde dices 80% están en informalidad, pero de los que están en formalidad, más de la mitad está en el gobierno. Son burócratas, sí, es cierto. Y con todo respeto a quien trabaja en gobierno, lo que digo es, se trata de medir cosas diferentes, de ser capaces de agregar. Lo escribí hoy en el periódico y decía, bueno, lo que tenemos como mercado laboral es el cielo, el infierno o el purgatorio. Yo diría, son las tres cosas. Depende de dónde estés tú en la clasificación. Y hay una cosa que cuando veíamos el lunes que sale la estadística, ¿por qué está tan, literalmente, tan caliente el mercado laboral? Y tiene mucho que ver con que otra vez está de regreso a la migración a Estados Unidos. De tal manera que con razón, cuando uno habla con algunos empresarios, por ejemplo, empresarios agrícolas que está generando mucho empleo, dicen, tenemos un problema, la gente está yendo a Estados Unidos. Para la gente, qué maravilla que se esté valorando más su trabajo, que estén subiendo los sueldos, que tengan la opción de ir a Estados Unidos, pero desde el punto de vista del mercado laboral estamos teniendo desórdenes. Y eso es trágico, además. ¿Qué creo que sigue? México ha avanzado mucho en este sexenio en mejorar la regulación del mercado laboral. Acabó con el outsourcing, tiene una legislación que sanciona las elecciones amañadas de sindicatos. Está controlando más a los sindicatos charros, es muy importante, aunque debería empezar por el de los mineros, ¿no? No, con Napito, pero ese lo tocan. Y los que trabajan con gobierno. El sindicato de Pemex, vamos a decir, que claramente entra en esta categoría de sindicatos charrones. Charrísimo. Y tenemos también temas de justicia laboral. ¿Cuál es, desde mi punto de vista, uno de los temas más relevantes? Y caigo más en el terreno que normalmente comenta Marco Paz. Estamos discutiendo el mercado laboral en términos que con frecuencia son del siglo XX. Tenemos que empezar a discutir mercado laboral con inteligencia artificial, robotización, automatización. No es un asunto para ver cuándo. Los trabajos de oficina están muy amenazados por la automatización. Nuestras chambas, no vayas lejos. Bueno, ya que hay una locutora robot. Sí, hay un locutor robot y ya todos usamos ChatGPT para ayudarte a redactar tus artículos, para que te los corrija. O sea, al rato ya ni para escribirlos vamos a estar sirviendo. A ver, Marco. Pues este tipo de información que plantea Luis Miguel es muy interesante porque pasamos de lo general, que a veces este es el gran anuncio del gobierno en turno, a lo particular. Y refleja varias cosas. Primero, más del 50% de nuestra población con capacidad de trabajar no está en empleos formales, lo cual significa que están fuera de toda la cobertura de seguridad social, lo que significa que no tienen acceso a los servicios de salud, que no tienen acceso a pensiones y que tienen un futuro bastante... Bueno, yo diría que tienen un presente bastante lóbrego. Además. Porque el futuro, están fuera. Lo que les importa es el presente, el futuro, quién sabe si llegue, ¿no? Segundo, de quienes tienen empleo, hay una especie de desigualdad, hay como poquitos que tienen empleos suficientes para generar los recursos que requieren para vivir con dignidad. Bueno, el INCO acaba de dar un dato donde aumentó en un cierto porcentaje la gente que está fuera de la pobreza laboral. Lo acaba de anunciar el INCO, lo cual todavía es mucha gente en pobreza laboral. Es decir, que lo que ganan no les alcanza ni para comer. 37%. Nada más, así imagínate. Es demasiado. 4 de y lo cada tercero que ahorita están planteando es que todas estas cifras no registran más que el presente y el pasado. Nadie está registrando el futuro, hacia dónde vamos. Y ahí sí estamos en problemas. Exacto. Sí. Mi querido Luis Rodríguez Alemán, nótese que hoy digo mi querido 2 veces, porque siento que estás muy lejos allá y que nadie te hace caso. Yo siempre he sido muy crítico del gobierno, pero quiero destacar 2 cosas. ¿En serio? Nunca me he no me he dado cuenta. ¿Tú te has dado cuenta que es crítico tu tocayo? Nunca. Eran muy alarmistas. Yo pensé que era fan. Eran muy alarmistas los analistas que decían que el aumento del salario mínimo iba a provocar grandes despidos. Eso siempre fue una mentira. Y no pasó, y eso es importante destacar porque el aumento del salario mínimo no ha provocado grandes despidos y ahí están los datos, son datos objetivos. Y 2,
Tengo que destacar también el tema de la regulación del outsourcing, porque en su momento también se dijo que iba a provocar grandes despidos y lo cierto es que tampoco pasó, ¿no? Entonces, sí creo que es importante reconocer... O sea, son dos logros del actual gobierno y no se puede negar. Claro, claro, sí creo que es importante reconocer cuando las cosas se hacen bien o que van en un sentido positivo, porque esas dos acciones creo que quien benefician es a la clase trabajadora, ¿no? Pues te estás beneficiando al 96% que gana menos de 3 mínimos para empezar en la economía formal, porque la economía informal, ¿quién sabe si pegó lo del aumento al mínimo? Pero una cosa que es importante, Luis, Eduardo, Marco, el aumento al salario mínimo empezó a fines del sexenio pasado. Buena parte de la batalla, yo diría, de romper el molde, tiene que ver con decisiones tomadas a finales, el último año del sexenio de Peña Nieto. Estamos hablando de un esfuerzo no reconocido, por ejemplo, de Gustavo de Hoyos, de Salomón Chertorivsky. Sí, que lo aceptaron. Muy bien, pues está la situación del empleo y si quieren más datos, vayan a la página del INEGI, inegi.org.mx, y ahí está la encuesta hasta el último detalle. Mensajes. Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx.